Un saludo para todos. Anteriormente habíamos trabajado cómo es la radiación de un dipolo eléctrico cuando lo observamos como si fuera una antena que está radiando al espacio. Puede ser el aire, puede ser espacio libre. Ahora vamos a iniciar con la radiación del dipolo magnético. Antes de iniciar, hagamos un repaso al dipolo eléctrico. Recordemos que el dipolo eléctrico es simplemente una vara metálica a la cual le estamos inyectando una corriente alterna. Aquí tenemos un gráfico más claro, este sería nuestra barra, y aquí en medio está llegando una corriente alterna. Esta corriente alterna va a hacer que la vara metálica ponga cargas negativas en un extremo y positivas en otro extremo, alternas. ¿Qué quiere decir? Que cuando cambie de polaridad la corriente, estas cargas negativas cambian a positivo y estas cargas positivas cambian a negativo. Lo que va a suceder con ello es que el campo eléctrico que se origina en el interior de la antena va a estar cambiando de dirección. A veces está hacia arriba, a veces estará hacia abajo. Como los campos viajan en el espacio, entonces cuando este campo esté hacia arriba, entonces va a sacar al espacio un campo eléctrico hacia arriba, y cuando el campo esté hacia abajo, va a radiar hacia abajo. Como el campo está cambiando, entonces lo que va a suceder en el espacio es que vamos a poder observar la onda electromagnética que está saliendo o radiando de la antena. Recordemos entonces que la longitud de onda sería la distancia entre dos máximos del campo eléctrico. Cuando se radia esto, esta sería una forma descriptiva de cómo es la intensidad de los campos. Aquí en color rojo es cuando el campo está en dirección hacia arriba, en color azul es cuando el campo está en dirección hacia abajo, y estas regiones indican los lugares donde existe un campo eléctrico y indican también la intensidad de ese campo. Bueno, como podemos ver entonces, la mayor radiación, la mayor intensidad se dará enfrente de la antena, alrededor, sí, pero bien visualizando la antena bien de frente. Mientras que en la parte superior y en la parte inferior habrá una pérdida de la intensidad del campo eléctrico. Es por esa razón que decimos de que no es posible conseguir una antena que radie en todas direcciones. La mayor parte de esa intensidad radiará alrededor, en el plano que está alrededor, y la mayor intensidad se conseguirá exactamente perpendicular a la antena. Para analizar este comportamiento de la antena tenemos un inconveniente, y es que cuando medimos en un punto alejado de la antena no vamos a encontrar exactamente una medida de lo que está sucediendo en la antena, sino que podemos ver, como en este punto, que el campo eléctrico medido está hacia abajo mientras la antena está hacia arriba. Entonces tenemos que tener en cuenta que habrá una especie de retardo, a lo que también denominamos aquí un tiempo de retardo, para poder percibir lo que pasa en la antena. Es decir, si me paro en este lugar voy a tener que esperar un tiempo para que este campo eléctrico llegue a este punto, y ese tiempo es el tiempo de retardo. Entonces, para describir las antenas necesitamos también conocer el tiempo de retardo, es decir, el campo eléctrico va a estar en función de ese tiempo que demora en percibirse la señal de la antena. Para encontrar una relación de eso podemos decir que como la onda viaja a la velocidad de la luz, aquí la tenemos, y la velocidad es igual a la distancia recorrida sobre el tiempo, indicando aquí que este tiempo t es para cualquier tiempo. Entonces, al despejar el tiempo de retardo, podemos decir que nuestro campo eléctrico va a estar en función de t menos r sobre c, donde este r va a ser la distancia de este punto donde quiero saber el campo a la antena, como se indica acá.
Bueno, para saber entonces cuál es la intensidad, que es básicamente lo que queremos alcanzar, lo que queremos encontrar es como la intensidad en diferentes puntos alrededor de la antena. Esta es nuestra antena. Queremos hallar la intensidad en este punto. Entonces tenemos que caracterizar nuestra antena con diferentes eh, variables. La primera es cuál es el tamaño de la antena, que en este caso está indicado por la letra D, la longitud de la antena. Y tenemos también que indicar cuál es el ángulo con respecto al eje de la antena para saber dónde encontraríamos mayor intensidad. Y lo otro que debemos saber es cuál es la distancia al punto medio de la antena o R. Para encontrar todo eso, como se mencionó anteriormente en otro video, el procedimiento es asumir la antena como si fuera un dipolo, en el cual aquí hay cargas positivas y aquí abajo hay cargas negativas. Entonces acá habrá una distancia R1 y una distancia R2, y tanto R1 como R2 se llevan a valores de R, asociando los triángulos que están aquí encima y aquí abajo. En general preferimos tratar este problema como si fueran dipolos y por esa razón utilizamos mucho el momento dipolar eléctrico P, que siempre es igual a la carga por la distancia. En este caso la distancia o el vector distancia se refiere a la separación entre las cargas del dipolo. Y de estas cargas tienen asociados las corrientes. Recuerden que la corriente es la derivada de la carga con respecto al tiempo. Y esta carga siempre va a tener un comportamiento, obviamente como es un comportamiento de la corriente oscilatorio, entonces también las cargas van a ser oscilatorias porque van a cambiar de negativo a positivo, de positivo a negativo constantemente. Ese cambio se da como función de la frecuencia angular, que es la misma frecuencia con la cual se está dando la radiación. Recuerden ustedes que la frecuencia se mantiene constante. Bueno, si queremos entonces hallar cómo es la intensidad en este punto, entonces debemos hallar obligatoriamente el vector de Poynting. Observen ustedes que la intensidad es el valor medio de la magnitud del vector de Poynting. Entonces, primero hallemos el vector de Poynting. Pero nos surge un inconveniente y es que para hallar el vector de Poynting necesitamos saber cómo es el campo eléctrico y cómo es el campo magnético. Entonces, procedemos a hallar el campo eléctrico. El campo eléctrico tiene asociado tanto el potencial eléctrico como el potencial magnético. El potencial magnético es un vector, el potencial eléctrico no lo es. Para poder hallar estos potenciales, necesitamos entonces partir de la definición de potencial. Aquí las tenemos. Si uno tiene una fuente, en este caso que está en este color naranja, si esta es la fuente de tanto de campos eléctricos como de campos magnéticos, es porque aquí están asociadas unas cargas y también están asociadas unas corrientes. En el caso del potencial, lleva asociado cómo cambia la densidad volumétrica de carga ρ sobre todo el volumen. Y en el caso del potencial magnético, cómo cambia la densidad de corriente sobre el volumen. Acá van a ver dos tipos de coordenadas. La coordenada CR' es este dB, este pedacito de carga, cómo se ubica en el espacio. Y la coordenada R2' es la distancia del dB al punto donde quiero realizar la medida del potencial eléctrico y el potencial magnético. Entonces, partiendo de estas definiciones, podemos decir, bueno, cómo encontramos el potencial por fuera de la antena, en este caso en este punto, luego hacerle las derivadas, sacar el campo eléctrico, también sacar el rotacional del potencial y saber el campo magnético, realizar el producto cruz para al final hallar la intensidad. El procedimiento
tiene diferentes complejidades, pero en términos generales, más visualizándonos en términos de ingeniería, las condiciones se establecen para estas aproximaciones. Estas aproximaciones es cuando el tamaño de la antena sea mucho menor a la distancia donde se percibe la señal, que el tamaño de la antena sea mucho menor a la longitud de onda y que la longitud de onda sea mucho menor al radio o a la distancia donde quiero percibir la señal. Estas condiciones son muy propias, por ejemplo, en transmisiones AM y FM. Esta aproximación es casi lo mismo que de llevarnos a esta aproximación. No son exactamente lo mismo porque lambda sería igual a la velocidad de la luz sobre la frecuencia. Y aquí tenemos es la frecuencia angular. ¿Sí? Pero están en el mismo orden. Entonces podemos decir que estas dos aproximaciones son casi similares y esto nos va a permitir analizar el resultado o encontrar el resultado. Todo el procedimiento para hallarlo se encuentra en el video anterior, pero entonces aquí voy a poner un sumario de todos o un resumen de todos esos resultados. Después de haber hecho todo este procedimiento, llegamos a que la intensidad se puede calcular a partir de esta ecuación, donde la potencia promedio, y hablamos de potencia promedio porque estos campos eléctricos y magnéticos están variando con el tiempo. Entonces, cuando medimos, tenemos que tener en cuenta de que estamos midiendo en un cierto margen de tiempo y por esa razón necesitamos el valor promedio de la potencia. Este valor promedio de la potencia es la potencia con la cual emite la antena, que es muy diferente a la potencia que podemos medir atravesando un área cualquiera. En este caso, la potencia de la antena es la potencia que está saliendo y se puede encontrar haciendo una sumatoria sobre toda una área que encierre la antena. Bueno, entonces, en todo caso, esta es la potencia promedio de la antena y en general todos los equipos que emiten nos van a decir a qué potencia se da la emisión. Esa se puede igualar, o no, observen ustedes que va a depender de la frecuencia con la cual se emite y de este momento dipolar. Y este momento dipolar, que es la carga por la distancia, pues puede finalmente darse en términos de la frecuencia y de la frecuencia, perdón, y de la amplitud de la corriente. Es decir, que la potencia va a depender directamente de la corriente máxima que esté suministrándose al antipolo y de la frecuencia. Bueno, observen ustedes entonces que esta intensidad depende de este ángulo θ, diciéndonos entonces que si nos encontramos a un ángulo de 90 grados, vamos a obtener la mayor intensidad, es decir, si nos vamos en este eje, en el eje Y, vamos a obtener una mayor intensidad a una distancia constante, por supuesto. Y si nos alejamos de la antena, también vamos a ver una disminución como función de 1 sobre r al cuadrado, teniendo en cuenta que esto está aquí al cuadrado. Entonces, a medida que nos alejamos de la antena, vamos a ir viendo una pérdida de intensidad, pero esta intensidad es más notoria si nos vamos hacia arriba o hacia abajo. Aquí tenemos lo que llamamos el patrón de radiación. El patrón de radiación es lo siguiente: si decimos que seleccionamos un R constante, digamos 1 metro por decir, y queremos saber cómo es la intensidad variando el ángulo θ, entonces vamos a notar que a 90 grados tenemos la mayor intensidad, lo que significa que esta distancia de este punto a este punto va a ser mayor. Pero a medida que vamos cambiando el ángulo, este vector desde este punto hasta este punto
va a ser cada vez menor, por consiguiente la intensidad, que es el valor medio, va a ser cada vez menor, ¿sí? Y llegaremos a un punto en el que si tenemos este ángulo de aquí hacia arriba, que sería 0 grados, pues ahí no vamos a encontrar mayor intensidad, lo mismo que por debajo de la antena. Entonces, esto nos indica que la antena está radiando alrededor y arriba y abajo es muy baja la intensidad que se pueda percibir. Bueno, a diferencia de la antena eléctrica, que es una varita metálica, la antena dipolo magnético es un loop de corriente. Así que aquí hemos utilizado un anillo. ¿Sí? Entonces, sobre este anillo circula una corriente, en ocasiones va dando giro en el sentido de las manecillas del reloj y otras está en sentido contrario. Entonces, eso es porque la corriente cambia como función del tiempo. Acá, entonces, hemos puesto el anillo en el plano XY. El eje del anillo está sobre el eje Z. Y aquí hemos puesto esta distancia desde aquí, desde el centro, hasta cualquier punto del anillo, es nuestro radio, y la hemos simbolizado con la letra B. No hemos puesto R porque R lo hemos utilizado para la resistencia. Entonces hemos fijado la letra B como el radio del anillo. Recordemos que nosotros hemos trabajado anteriormente el momento dipolar magnético y este es un buen parámetro utilizar el momento dipolar magnético en este análisis de las antenas. El momento dipolar siempre va a ser igual al área por la corriente. En este caso el área será pi por radio al cuadrado, la corriente cambia en función del tiempo y la dirección del momento siempre es perpendicular a la espira, en este caso estará en dirección Z. La corriente, como cambia en el tiempo, oscila, la hemos puesto a oscilar como un coseno de la frecuencia angular por el tiempo. Recuerden que la frecuencia angular es 2pi por f, donde f es la frecuencia real. Bueno, recuerden siempre que la frecuencia no cambia, se mantiene constante siempre. Bueno, entonces este I sub 0 lo vamos a denominar como el máximo valor de la corriente en la espira. Para poder analizar esto, entonces debemos seleccionar un punto en el cual vayamos a medir la intensidad. Acá por conveniencia vamos a seleccionar que este punto esté sobre el eje X. Sí, de tal manera de que en este punto también se encuentre en el plano XZ. Eso nos va a permitir hacer cálculos mucho más fáciles, ¿sí? Eliminar algunas partes complejas, hacerlo más trabajable. La distancia desde el centro del eje coordenado al punto donde quiero medir la intensidad va a ser R minúsculo, que también puede ser vector como lo vemos acá, y la distancia desde el pequeño punto que lleva la corriente, que aquí será nuestro DL, DL es un pedacito de trayectoria que lleva la corriente, la distancia desde ese pequeño pedazo hasta el punto de medida es lo que hemos llamado desde antes R2'. Tres ángulos están involucrados. Está involucrado el ángulo φ, que es el ángulo desde el eje X hasta el punto en el cual estemos analizando la sumatoria de corrientes. Este ángulo φ es el mismo ángulo que utilizamos en coordenadas esféricas. También tenemos el ángulo θ, también que viene de coordenadas esféricas, que es el ángulo entre el eje Z y el vector R, vector posición. Y también vamos a involucrar este ángulo φ. Este ángulo es este ángulo corresponde a el ángulo que va entre el vector posición y el vector que
está indicado por la dirección del radio apuntando hacia el DL. Ya vamos a ver la importancia de calcular este ángulo. Bueno, entonces recordemos, si queremos hallar la intensidad, debemos calcular el valor medio de la magnitud del vector de Poynting. Para calcular el vector de Poynting necesitamos saber el campo eléctrico y el campo magnético. Para saber el campo eléctrico necesitamos tanto el potencial eléctrico como el potencial magnético. Y para calcular el campo magnético deberíamos saber el potencial magnético. Entonces, básicamente debemos partir desde hallar los potenciales para al final hallar la intensidad. Este problema no es fácil de resolver de manera genérica, lleva su complejidad, en realidad se resuelve más por métodos numéricos, utilizando computación, pero sí podemos hallar una solución cuando se hacen estas tres aproximaciones, similar a las que vimos para la antena eléctrica. La primera aproximación es que el radio sea mucho menor a la distancia donde se quiera evaluar la intensidad, que el radio sea mucho menor a la longitud de onda y que la longitud de onda también sea mucho menor a la distancia en la cual queremos evaluar la intensidad. Esta aproximación es más o menos igual a esta aproximación. Recordemos que lambda es igual a c sobre la frecuencia, así que si hacemos c sobre la frecuencia angular omega, pues sería más o menos en el mismo rango. Por esa razón vamos a utilizar esta aproximación en nuestras deducciones. Observen o recordemos mejor que estas aproximaciones se cumplen para el AM y el FM. Por ejemplo, en el AM, la longitud de onda está en los cientos de metros, es decir, podemos encontrarla en 50, 80 metros, mientras que una antena pues va a tener un tamaño de 3, 4 metros y el punto a donde quiero medir la intensidad pues fácilmente puede estar a 1 kilómetro de distancia. Entonces se van a cumplir estas tres condiciones. Bueno, entonces procedamos con nuestro primer paso. El primer paso es hallar potenciales y en este caso vamos a hallar el potencial magnético. Partimos siempre de esta fórmula de potencial, que recordemos la vimos en la diapositiva anterior, donde esta depende de la densidad de corriente y aquí tenemos un diferencial de volumen. En este caso, en la antena lo que tenemos es que podemos asumir que tenemos que esto no va a ser un volumen, sino que podemos decir que es un diferencial de línea, dl. Así que para líneas de corriente podemos trasladar esta ecuación de esta forma a esta. ¿Cómo se hace? Es simple. Observen ustedes que este J lo podemos reemplazar como la corriente sobre el área. Y este dB lo podemos reemplazar por un dl por un de área. Entonces podemos cancelar las áreas y nos va a quedar corriente por dl. Lo que tenemos acá, corriente por dl. De resto todo es igual sobre R2' y aquí también sobre R2'. Y multiplicado por mi sub 0 por 4pi. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar qué es una corriente y reemplazar qué es un dl. Nuestra corriente es la amplitud de la corriente por el coseno de omega t. Y es lo que hemos traído acá. La amplitud de la corriente por el coseno de omega t. Pero recordemos que lo que sucede aquí no es lo mismo que se está midiendo acá porque va a haber un tiempo de retardo. Ese tiempo de retardo debe estar incluido dentro de ese coseno, ¿sí? De ese cambio temporal. Entonces lo que hacemos es cambiar este tiempo que tenemos aquí por el tiempo de retardo
lo traemos y lo reemplazamos internamente. Ahora nuestro DL. Lo que tenemos para nuestro DL, voy a adelantarme con esta diapositiva, es que este pedacito que es nuestro DL es un pedacito de arco. Y un pedacito de arco siempre va a ser el radio por el de phi. O sea, por el pequeño pedacito de ángulo. Entonces lo que hacemos es reemplazarlo aquí, el radio por el pequeño pedazo de ángulo. Bueno, ahora lo que podemos notar en esta ecuación es que está en función de R2' tanto en el denominador como aquí en este numerador. Y lo que sabemos es que tenemos que trasladarla en términos de R, es decir, en términos de este vector. Entonces, nuestro siguiente procedimiento será llevarlo a eso. Bueno, este gráfico que está aquí corresponde a la vista superior de este loop. Es decir, si me paro aquí arriba y miro hacia abajo, voy a notar que veo esta forma, donde el eje X estará en dirección hacia abajo y el eje Y estará en dirección hacia la derecha. Este DL es este mismo pedazo DL de aquí. Bueno, entonces lo que podemos ver es que si ubicamos, viéndolo desde encima, ese punto de medida en donde queremos hallar el I, pues lo vamos a obtener sobre el eje X. Y ahora entonces podemos analizar las contribuciones del potencial. ¿En qué dirección va el DL? Entonces el DL siempre va sobre la línea y está dando vueltas. Entonces decimos que este DL siempre va en la dirección del ángulo, o sea, en la dirección phi. Por esa razón, en esta fórmula utilizamos o cambiamos la dirección de DL por la dirección phi. Ahora observemos lo siguiente. La dirección phi tiene dos componentes. Una componente en X y otra componente en Y. Entonces, si nos situamos aquí, vemos que tiene una componente en X que va hacia abajo y una componente en Y que va hacia la derecha. Acá también será lo mismo, una componente hacia abajo, una componente hacia la derecha. Entonces, lo que podemos notar es que si evaluamos estas componentes, vamos a ver que siempre una componente por simetría que esté a la derecha se va a anular con una que esté a la izquierda. Observen que aquí la componente que va hacia abajo se anula con la componente que va hacia arriba del otro extremo. Entonces podemos decir que por simetría se anulan las componentes en X y solamente me van a quedar componentes en Y, que en este caso, para tener la misma idea de este dibujo, hemos dicho que la componente en Y va en esta dirección. Entonces, esto solamente va a tener componentes en Y. Ahora, la componente en Y es solamente en dirección del coseno de phi. Eso es muy importante. Entonces, siempre el coseno es este ángulo en el cual este vector tiene un ángulo aquí. Este ángulo de acá es este mismo ángulo de acá. Y por eso esta componente que está en esta dirección, que es la componente adyacente, es la relación con el coseno del ángulo. Por eso tenemos que es el coseno. Bueno, entonces reemplazamos. En vez de poner pi, reemplazamos por el coseno de pi en dirección y. Ahora nuestro siguiente paso va a ser reemplazar este R2' para que nos quede en términos de R y de teta. El procedimiento es el siguiente. Vamos a analizar este triángulo de acá. Y este triángulo no es un triángulo rectángulo. Por esa razón, este triángulo se analiza con la ley de cosenos. Acá tenemos nuestra ley de cosenos. ¿Qué sería en este caso si decimos que nuestro ángulo, recuerden que siempre en un triángulo que no es rectángulo,
el ángulo que esté opuesto a C es el ángulo que va aquí en este coseno. En este caso vamos a decir que si C es R2', entonces el ángulo opuesto va a ser este ángulo de acá. Entonces, por eso aquí lo hemos cambiado, en vez de decir en forma genérica, que es este teta, que nada tiene que ver con este teta de aquí. Esto es porque es fórmula genérica. En realidad, en nuestro dibujo ese ángulo es este ángulo. Bueno, este ángulo que es psi, entonces lo podemos relacionar sacándole la raíz a las componentes. ¿Cuáles son las componentes? Las demás componentes son r, que es la magnitud de la distancia, y b, que es el radio. Sacando raíz nos quedará de esta forma. Bueno, ahora necesitamos saber qué es este ángulo psi. Entonces, lo que hacemos para deducirlo es hacer un producto punto entre r y b. Entonces, el vector posición sería r por el seno de teta en la dirección x por r coseno de teta en la dirección z. Recordemos que r, observemos acá, r en este caso solamente tiene componentes en x, en esta componente de aquí, y en z en esta componente de acá, porque hemos seleccionado que esté en el plano xz. Como este es el ángulo, entonces este sería el lado opuesto, que sería el seno del ángulo, que sería la componente en x. Aquí está, seno del ángulo en x, y el otro sería, la componente en z sería el coseno. En el caso de b, tenemos que b solamente está en el plano xy, por eso solamente involucramos aquí en dirección x y en dirección y. Y si este es el ángulo, entonces el lado opuesto será esta línea de acá, que será la componente en y. Por eso aquí tenemos que el lado opuesto que relaciona el seno del ángulo es la componente en y el otro lado obviamente será el coseno del ángulo, que será la componente en x. Mientras que uno está con teta, el otro está con phi. Resolvemos el producto punto. Entonces el producto punto se resuelve componente a componente. X en dirección x por en dirección x nos va a dar esta magnitud por esta otra, r por b por el seno de teta coseno de phi. Z, que está en r, no tiene por qué multiplicar en b, entonces nos dará 0. Es decir, la componente en b es 0 en z, al multiplicar por esto dará 0. Y lo mismo pasará con la componente en y. La componente en r va a ser 0y, al multiplicarla por este me va a dar 0. Entonces solamente sobreviven las componentes en x. Observemos entonces lo siguiente. El producto punto también se define como r por b por el coseno del ángulo entre los dos. Entonces, si ustedes se fijan aquí, si este es r y este es b, el ángulo entre los dos pues va a ser este psi. Entonces, lo que pongo aquí es que es r por b por el ángulo entre los dos, que es este. Entonces podemos definir que este ángulo es igual, o el coseno de este ángulo es igual al seno de teta por el coseno de phi. Esa es una deducción puramente aquí deducida a partir del producto punto. Entonces lo que hago es cambiar este coseno por este seno de teta coseno phi en la fórmula. Observen, aquí cambiamos este coseno por seno de teta coseno de phi y ya hemos conseguido trasladarlo en términos de r. Hemos conseguido trasladar r2' en términos de r y de teta, que es lo que queríamos. Bueno, ahora vamos a hacer una serie de aproximaciones que nos permiten hacer más fácil las cuentas. La primera de ellas es esta aproximación que nos dice que la aproximación número 1, que nos las traemos siempre de acá,
que nos dice que B es mucho menor que R. Entonces, dado que B es mucho menor que R, podemos decir que si tenemos un número y le sumamos un número que es mucho menor al primero, y fuera de eso está el cuadrado, pues podemos decir que va a dar aproximadamente el mismo número. Es decir, que r al cuadrado más b al cuadrado va a ser aproximadamente el mismo r al cuadrado. Con eso podemos eliminar este b de aquí de esta aproximación. Bueno, y lo otro que puedo hacer es factorizar este r. Eliminando este b, podemos multiplicar este término que está acá por r y dividir entre r. De tal manera de que pueda factorizar r al cuadrado, sacarlo de la raíz y ponerlo por fuera. Y de esa forma me va a quedar que aquí me queda un r en el denominador que lo he traído y lo he puesto acá. Entonces, este r sale de multiplicar por r y dividir por r, factorizar r cuadrado, y me queda un r en el denominador. Ahora puedo facilitar aún más las cosas si utilizo esta serie de Taylor. Observemos lo siguiente, esta serie de Taylor nos dice que si yo a una cantidad, a uno le sumo una variable, pues eso es aproximadamente igual a resolver esta serie. Pero ¿qué tiene de particular esta serie? Que este valor b sobre r es muy pequeño. ¿Por qué razón? Porque b es muy pequeño y si este r es muy grande, si divido b entre r va a dar un valor muy pequeño. Y este valor de aquí, la multiplicación de este seno por este coseno, el máximo valor que puede llegar a obtener es 1. Entonces quiere decir que esta cantidad siempre va a tener un valor muy pequeño. Entonces, si decimos que este valor es muy pequeño, al resolverlo aquí, al decir que x vale todo esto, como se muestra acá, igualando estas dos raíces, al decir que esto es x, entonces puede obtener valores muy pequeños. Y si lo elevo al cuadrado, pues va a dar todavía más pequeño. Y si lo elevo al cubo, va a ser todavía más pequeño. Entonces una buena aproximación es cortar acá y decir que no voy a tener en cuenta todas estas cantidades. Entonces puedo decir que mi R2', que está aquí, va a ser igual a R multiplicado por lo que dé esta raíz, diciendo que esta cantidad es X. Entonces lo que da esta raíz sería 1 más este primer componente. Como aquí hay un menos, debería ser 1 menos, porque si aquí hay un menos, aquí este será un menos. Entonces este componente, y entonces este componente es x, donde x va a ser 2b sobre r seno de teta coseno de phi. Al dividirlo entre 2, se elimina este 2 con este 2 y me queda esta cantidad. ¿Sí? Entonces esto es cortando aquí y utilizando solamente los dos primeros términos. Ya entonces hemos conseguido que nuestro R2' esté en términos de R y de teta. Ahora entonces pues he despejado un poco la pantalla, me he traído el resultado. Recuerden que este resultado era este de acá, entonces lo que he hecho es multiplicar este R por ambos términos, aquí se me va a cancelar el R, para que me quede de una manera más simple como ustedes lo ven aquí. El propósito entonces es reemplazar este R2' tanto acá en el numerador como en el denominador. Bueno, en este caso, primero vamos a operar en el numerador. En el numerador tenemos que hay este coseno y vamos a traerlo y vamos a reemplazar, aquí lo tenemos, y vamos a reemplazar esta cantidad. Si reemplazamos este R2' por esta cantidad, vamos a encontrar que dentro de este paréntesis van a haber tres términos. Nuestro propósito entonces va a ser separarlo en dos. Los primeros dos términos, el primer término, perdón, va a ser este t por este r', que será este r, puesto acá, sobre c. ¿Sí? Y el segundo término será multiplicar este menos por menos, me daría más. Y reemplazando me quedaría este c, pasa a dividir aquí. ¿Sí? Y omega, que multiplica ambos términos,
Este multiplica el primero, multiplica el segundo, lo he puesto aquí también incluido en el segundo término. Es decir, simplemente lo único que hice fue repartirlo para que aquí me quedaran este término y este término. Bueno, ahora lo que se realiza es una identidad trigonométrica. Observen ustedes que esto es el coseno de este término que llamamos A y este término que lo vamos a llamar B. Entonces lo puedo reemplazar por coseno de A, coseno de B, menos, porque aquí tenemos un más, seno de A, seno de B. Simplemente se hace esto aquí, observen que aquí están los dos cosenos, este es el término A, este es el término B, y este será menos término A, el término B. Ahora sí tratemos de analizar cómo reducir esto. Empecemos por lo siguiente. Observen ustedes que la segunda aproximación es que el radio sea mucho menor a C sobre omega. Eso quiere decir que si aquí en este primer término yo tomo esta omega y la paso a dividir la C, haciendo extremos, voy a tener B dividido C sobre omega. Pero C sobre omega es mucho mayor que B. Entonces quiere decir que este número será muy pequeño comparado con lo que se divide. Entonces va a ser un número que tiende básicamente a ser muy pequeño. El coseno de un número muy pequeño es aproximadamente igual a 1. Esa es la transformación que estamos haciendo acá. Recuerden que estos dos, el máximo valor que va a tener es 1. Entonces siempre va a depender única estrictamente de lo que dé este resultado. El coseno de un número muy pequeño tiende a ser 1. Ahora, el seno de un número muy pequeño, que es básicamente la misma situación, miren que aquí se observa la misma fracción, está acá. El seno de un número muy pequeño básicamente tiende a ser el mismo argumento. O sea que el seno de x, cuando x es muy pequeño, tiende básicamente a ser el mismo x. Entonces, por esa razón cancelamos de aquí el seno y dejamos solamente el argumento. Haciendo eso, entonces, nos quedará de la siguiente manera. Aquí lo pueden ver. Este primero se multiplica por 1, entonces aquí tendría un 1. Este segundo, lo que hacemos es quitar este seno y poner este término y traerlo y ponerlo acá, como ustedes lo ven. Bueno, ahora podemos decir que para el denominador, este R2', podemos decir que B dividido R tiende a 0. Recuerden que ustedes acá que la primera aproximación nos dice que B es mucho menor que R. Entonces se puede decir que este término de aquí, este término es un número muy pequeño dividido entre un número muy grande y tiende a ser 0. Es decir que R2' tiende a ser el mismo R. Esto, hay que aclararlo, solamente sucede muy lejos de la antena. Ya podemos entonces venir y reemplazar tanto esta cantidad por el coseno del ángulo que está aquí, como R2' por R. Y nos dará lo siguiente. Bueno, lo primero que vemos es que este término de aquí, va a multiplicar dos integrales, puesto que esta integral se ha dividido en dos partes, una aquí y otra acá. Entonces tenemos dos partes. En ambas partes vamos a multiplicarla por 1 sobre R, dado que R2' nos dio esto, entonces nos va a quedar en ambos casos sobre R. Este término que está aquí, pues es este mismo término aquí está acá que multiplica las dos integrales. Bueno, ahora observemos la primera integral. En la primera integral, sabemos que esta integral es en términos de dφ. Por tanto, este primer término aquí, que está en función de t de r, no tiene nada que ver con la integral y puede salir. De esa manera me va a dar que va a quedar solamente en términos del coseno de phi. Pero la integral desde 0 hasta 2π del coseno de phi vale 0. La pregunta, bueno, podría ser el por qué va desde 0 hasta 2π.
Y la razón es que estamos analizando los pedacitos de L que van desde este punto hasta que le da totalmente la vuelta al loop. Por esa razón va entre 0 y 2pi. La primera integral entonces ya sabemos que nos da 0. Ahora la segunda integral. En la segunda integral se involucran dos cosenos de pi. Entonces coseno de pi por coseno de pi me va a dar coseno al cuadrado de pi. Todos los demás términos son constantes y podrían salir de la integral. Entonces solamente debemos analizar la integral del coseno al cuadrado de pi, que entre 0 y 2pi es exactamente igual a pi. Entonces reemplazamos aquí, sacamos estos términos y reemplazamos la integral por pi y nos va a dar este resultado. Bueno, observen ustedes aquí puesto el resultado de que la integral de esto da pi y aquí puesto el pi. Bueno, ahora pues, dado de que el m es igual a pi, m es igual a pi por b al cuadrado por i, entonces aquí me doy cuenta de que me va a quedar este pi por este b, que está b por b al cuadrado por i sub 0, entonces puedo reemplazar este término por b cuadrado por pi como m sub 0. Y finalmente he conseguido la ecuación del potencial magnético. Ahora observemos lo siguiente. Esta ecuación se trató en dirección y. Como ustedes pueden ver, esto siempre ha venido aquí operándose en la dirección y. En dirección y siempre. Y la hemos cambiado en la dirección phi. ¿Cuál es la razón de que se cambie en la dirección de phi? Observen ustedes que por simetría, si yo escogiera en vez de este punto uno que esté ubicado acá, entonces este vector estaría también en la misma dirección del anillo, entonces daría hacia arriba. Si estuviera ubicado acá, daría hacia arriba, si estuviera ubicado hacia acá, daría hacia la izquierda. Es decir, la simetría me está indicando de que en este punto, por coincidencia, phi está en dirección y, pero que en cualquier punto que seleccione, en realidad va a estar en la dirección de phi, por simetría. Bueno, ya nos venimos, tenemos ya nuestro campo magnético, procedemos ahora a hallar el campo, hallar el potencial eléctrico. Antes de eso, propongo este ejercicio en el que se debe demostrar que si R no fuera mucho mayor que B, sino que estuvieran en el mismo orden, estaríamos hablando en campos aproximadamente cercanos, es decir, que estuviéramos alrededor de la antena, muy próximos a la antena. Entonces no podríamos cancelar este término, porque estos dos valores están más o menos del mismo orden, y en ese caso tendríamos que reemplazar que r al cuadrado son estos dos términos. Si eso fuera así, entonces dentro del potencial nos darían dos términos, y esta sería la solución de campo medio. Y también deberíamos averiguar ahí que en el límite estático, o sea, cuando no hay prácticamente frecuencia, en el estático quiere decir que no hay fluctuaciones, pues se conseguiría la fórmula general de un dipolo magnético que se vio en las primeras clases de este curso. Ahora sí vamos a mirar qué sucede con el campo o el potencial eléctrico. Lo que sucede es que el potencial eléctrico que viene, o el campo eléctrico que viene del potencial, es muy pobre, es muy bajo. En términos generales se puede despreciar. Entonces siempre decimos que se puede anular este término del potencial eléctrico y simplemente hacer la derivada del potencial magnético. Como esto tiene signo negativo y el potencial magnético tiene signo negativo, entonces el resultado me quedará positivo. Ahora, al derivar con respecto al tiempo, lo que vemos aquí es que todos estos términos son constantes con respecto al tiempo y pueden salir
de la derivada y me va a quedar la derivada del seno. Aquí sí está involucrado el tiempo. Entonces la derivada del seno es el coseno. Aquí lo ven ustedes acá. Por la derivada interna. Y la derivada interna será la derivada de omega por t, que será omega. Entonces un omega va a salir de la derivada y lo que va a hacer es que va a multiplicar un omega que está por fuera y va a quedar al cuadrado. Listo, entonces la única diferencia es que este omega de aquí va a quedar al cuadrado y la derivada del seno es el coseno. Observen ustedes que el campo eléctrico también está en la dirección phi, es decir, que el campo magnético está dando vueltas de este sentido y el campo eléctrico está dando vueltas en el mismo sentido en el que va el anillo. Bueno, ya hemos obtenido el campo eléctrico, ahora procedemos a hallar el campo magnético. Bueno, como estamos hablando de ondas, y ya anteriormente habíamos visto que si utilizamos la ley de Ampère-Maxwell, podemos saber que el campo eléctrico y el campo magnético se relacionan por la velocidad. En este caso, entonces, podemos decir que si se está muy lejano a la antena, y esto tiene que ser claro, y si se cumple esta relación, que C sobre omega es mucho menor que R, que es la que tenemos aquí, C sobre omega es mucho menor que R, es decir, estamos alejados bajo esa condición de que la longitud de onda es mucho menor que la distancia, pues podemos decir que la velocidad va radiando, es decir, va en el sentido radial, que el campo magnético se torna muy lejos de la antena, se torna perpendicular al plano, y podemos decir que el campo eléctrico pues va en esta dirección dando vueltas. ¿Sí? Entonces sabemos que si sacamos las magnitudes, la magnitud de este vector velocidad pues es la velocidad de la luz. Entonces decimos que el campo eléctrico se relaciona con el campo magnético por la velocidad de la luz. Entonces podemos decir que si tomamos el campo eléctrico y lo dividimos entre la velocidad de la luz, obtenemos el campo magnético. Eso quiere decir que simplemente podemos decir que este C que está aquí pasa a ser C cuadrado al pasar esta cantidad a dividir. Bueno, lo siguiente entonces será definir en qué dirección va va el campo magnético. Entonces lo que decimos es que el campo eléctrico va en la dirección phi, el campo magnético, la velocidad, va en la dirección r. Entonces el producto cruz entre r y b me debe dar phi. Para que me dé phi, este debería estar en dirección θ, con este signo de aquí que me indica que debe estar en dirección negativo. Bueno, si se quiere hacer una solución estricta, lo que deberíamos de hacer es primero, como nos dice la fórmula, hacer el rotacional y al final sí decir que C sobre omega es mucho menor que R. La solución de estricta nos permitirá encontrar B a cualquier distancia, pero ya reemplazando C sobre omega deberíamos de obtenerla con esta aproximación y nos debería dar exactamente este mismo resultado. Esa solución estricta quedará como ejercicio propuesto. Ya obteniendo cuánto vale E, cuánto vale B, entonces pasamos a obtener cuánto es el vector de Poynting. Bueno, al multiplicar entonces tenemos que el vector de Poynting, vamos a tener en este caso que phi cruz, en este caso será E cruz B, o sea será phi cruz θ, nos va a dar en la dirección de R. ¿Sí? Y las cantidades, como ustedes pueden ver, casi son las mismas, a diferencia de que aquí hay una C y aquí está C al cuadrado. Entonces al multiplicar C por C,
nos va a dar c al cubo. Recuerden que lo que estamos haciendo es multiplicar e por b. ¿Sí? Entonces, todas estas cantidades nos van a quedar al cuadrado, omega nos va a quedar a la cuarta, y esta c por esta c nos va a quedar c al cubo. Y esta cantidad seno de teta sobre r nos va a quedar al cuadrado. Y este coseno también nos va a quedar el coseno al cuadrado. Observen ustedes que esto está dividiendo, la permeabilidad está dividiendo esta cantidad, entonces nos va a cancelar una de estas magnitudes y nos va a quedar solamente mu sub 0 cancelando el cuadrado. Bueno, entonces hemos podido obtener el valor del vector de Poynting, es esta cantidad. Ahora la cuestión será, ¿cuánto es la intensidad? La intensidad es el valor medio del vector de Poynting. El valor medio se saca de los valores que dependen con el tiempo. Todas estas cantidades no dependen con el tiempo, entonces pueden salir del valor medio y nos va a quedar solamente el valor medio del coseno al cuadrado. Pues el valor medio del coseno al cuadrado, recuerden que el coseno varía entre 0 y 1. Solamente valores positivos porque al elevar al cuadrado solamente dan valores positivos. Entonces el valor medio entre 0 y 1 pues va a ser un medio. Valor medio del coseno es un medio, el coseno al cuadrado. Entonces reemplazamos esta cantidad por un medio. Al reemplazarla por un medio por un 16avo nos da un 32avo. Y así hemos conseguido la intensidad de la antena dipolo magnética. Si queremos relacionarla con la potencia con la cual se emite, pues sabemos que la potencia la podemos hallar si hacemos una integral sobre toda la superficie que envuelve la antena. Aquí tenemos nuestro anillo. Esto es una integral cerrada y como podemos ver aquí tenemos el valor medio de S para poder obtener el valor medio de P, de la potencia de emisión. Entonces venimos y reemplazamos ese valor aquí, de S, aquí lo tenemos, con su valor medio, que será básicamente esta misma cantidad. Y notamos que este vector S va en la misma dirección del vector de área. Es decir, el vector S es el vector hacia la dirección hacia donde está radiando, que como está en dirección R va hacia afuera. Este vector de área también va hacia afuera. Van en la misma dirección, entonces simplemente se pueden escribir el producto de sus magnitudes. De todas estas cantidades podemos sacar todos estos términos que son constantes de la integral y dentro nos quedará esta cantidad. Ahora, un vector de área, un dA, en términos de coordenadas esféricas es igual a r cuadrado seno de teta de pi. Esta es por definición en coordenadas esféricas. Entonces ustedes pueden ver aquí que este r cuadrado se puede cancelar con este r cuadrado, miren que aquí está el cuadrado, y me va a quedar simplemente la integral de seno al cuadrado de teta por seno de teta. Eso quiere decir que me va a quedar la integral del seno al cubo de teta. Esa integral, si la quieren ver por tablas, o ustedes mismos la quieren resolver, es igual a 4 tercios. Entonces lo que hago es resolver esta integral más interna y digo que es 4 tercios. Y luego la otra integral será la integral de dφ. Y la integral de dφ está variando entre 0 y 2π. Recuerden ustedes que π es este ángulo y varía desde que está en este punto hasta que damos la vuelta completa, porque estamos evaluando toda esta superficie. Estamos dándole vuelta a todo el círculo. Mientras que el θ varía desde este punto hasta este punto y varía entre 0 y π. Entonces θ varía entre 0 y π, por eso aquí me da 4 tercios, y φ varía entre 0 y 2π. Si lo reemplazo en la integral, entonces para 0 me va a dar 0, tendría que notarlo, pero para π me va a dar 2π. Entonces esta cantidad que está aquí, la tengo que multiplicar 1 por 4 tercios y 2 por 2π.
Cuando multiplique por estas dos cantidades, voy a obtener un doceavo aquí en este punto, y un pi que estaba al cuadrado, ahora me va a quedar solamente pi al cancelarlo con el que sale de acá. De esa manera he conseguido la potencia de la antena. Y si ustedes observan, entonces estos mismos términos están incluidos dentro de la intensidad. Por esa razón, lo que puedo hacer es simplemente decir que reemplazo estos términos por P y la intensidad la puedo dar en términos de la potencia de emisión de la antena. Y esta será nuestra fórmula de la intensidad en función de la potencia que se le haya entregado a la antena tipo dipolo magnético. La forma del patrón de radiación es básicamente la misma del dipolo eléctrico, porque tiene básicamente esta forma que es seno de teta sobre r al cuadrado igual. Es como una dona, se consiguen altas intensidades cuando teta vale 90 grados, se va disminuyendo este vector, se va disminuyendo, hasta que si se llega a 0 grados, pues vale la intensidad 0. Es básicamente el seno de 0 da 0, entonces la intensidad es 0 para 0 grados. Recuerden que lo que estamos graficando aquí es a una distancia constante, es decir, fijamos este R, puede ser por decir en 1, y graficamos cuánto sería la intensidad. Entonces, la distancia desde este punto hasta este punto es la intensidad. Entonces, a medida que vamos cambiando el ángulo, nos damos cuenta de que este vector de intensidad es cada vez más pequeño, más pequeño. La radiación entonces puede ser de la misma manera que la vimos para el dipolo eléctrico, pero esta vez se cumple para el campo magnético. Es decir, esta es la forma de los campos magnéticos, yendo hacia afuera. Bueno, ahora finalmente podemos hallar una relación de potencias. ¿Qué quiere decir? Que tenemos la potencia que encontramos para el dipolo magnético y tenemos la potencia que hallamos para el dipolo eléctrico, que me la he traído de la presentación o del video anterior. Esta es la fórmula, aquí la he puesto. Recuerden que este P sub 0 es el momento dipolar máximo eléctrico y que es igual a la carga por la distancia, pero que esta carga se puede reemplazar como la corriente sobre la frecuencia. Entonces, puedo hacer una relación entre uno y otro, tomar esta cantidad y dividirlo entre esta cantidad. Y sabiendo también, bueno, se cancelan aquí, varias cosas se cancelan mu sub 0, aquí están en las dos fórmulas, se cancelan estas omega a la cuarta, están en ambas fórmulas, este 12 pi se cancelan, y lo único que me va a quedar es que este c al cubo sobre este ac, se va a cancelar un c con otro y me va a quedar un c al cuadrado, y me va a quedar una relación de los momentos, el momento dipolar eléctrico y el momento dipolar magnético. Pero si reemplazo qué es el momento dipolar eléctrico en términos de la corriente, y si reemplazo qué es el momento dipolar magnético también en términos de la corriente, y si asumo que el tamaño de la antena eléctrica es más o menos del mismo tamaño de la antena magnética, eso es como decir que el tamaño del dipolo es más o menos igual al radio de la antena magnética, me va a quedar esta expresión. Y aquí es donde tenemos que analizar. Observen ustedes, si sabemos que C sobre omega es mucho menor que B, entonces estamos dividiendo un número muy grande sobre un número muy pequeño. Y si fuera de eso lo elevamos al cuadrado, quiere decir que toda esta cantidad va a ser un número muy grande. Esto siempre que conservemos esta aproximación, ¿sí? La segunda aproximación. C sobre omega es mucho mayor que B. Entonces eso nos quiere decir que aquí este número muy grande nos va a decir que la potencia eléctrica va a ser mucho mayor que la potencia magnética. Por esa razón,
siempre es preferible las antenas tipo eléctricas porque pueden generar mayor potencia. Bajo las mismas condiciones de corriente, bajo las mismas condiciones de frecuencia, la antena eléctrica me genera mucha mayor potencia que la magnética. Tenemos entonces al final estos tres ejercicios para que ustedes empiecen a rayar y llegar más a fondo en este tema de la antena dipolo magnética.